el currículum es importante para entender el sentido de la educación formal. Entonces, en esta clase vamos a ver lo que es el concepto, la función, las fuentes que tiene el currículum, características, tipos de currículum, los elementos y, por último, los niveles de concreción. Lo primero que vamos a ver es el concepto del currículum. Entonces, he puesto 3 definiciones de currículum. La primera que he puesto es la que nos viene en la LOE, en la Ley de Educación actual, ¿vale? Y en ella se dice que el currículum es el conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas regladas. En nuestro caso sería el de educación infantil. Otra definición muy sencillita es la que dice que el currículum es el conjunto de decisiones sobre qué, cómo y cuándo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje. Y por último, la definición que nos dice que el currículum es el conjunto de decisiones orientadas a organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa infantil dentro del sistema educativo. Funciones del currículum. 2 funciones fundamentales. Una, que es la de aclarar qué intenciones tiene, ¿vale?, el sistema educativo, y otra, que es la de orientar el proceso enseñanza-aprendizaje. O sea que tiene 2 funciones. Aclarar las intenciones y orientarnos. ¿Vale? Continuamos. Fuentes teóricas del currículum. El currículum, a la hora de diseñarse, tiene que tener unas bases. Entonces, esas bases son 4. Sociocultural, epistemológica, pedagógica y psicológica. ¿Vale? Lo que es la fuente sociocultural sería todo lo relacionado con el contexto social y los valores. Las fuentes epistemológicas sería todo lo relacionado con los contenidos científicos. Las fuentes pedagógicas tendría que ver con que antes de diseñar ese currículum tenemos que saber qué métodos, qué recursos, qué técnicas vamos a utilizar para que el niño adquiera esos aprendizajes. Y por último, que es la fuente psicológica, lo que viene a decir esta fuente es que una vez que nos ponemos a diseñar ese currículum, tenemos que tener en cuenta el desarrollo evolutivo del niño, así como su desarrollo del aprendizaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para plantear un objetivo, ¿vale?, lo que tenemos que tener en cuenta es que si el niño está a nivel madurativo, va a ser capaz de obtener o de adquirir ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, de ahí estas fuentes. Continuamos. Características del currículum. Bueno, pues aquí como características vamos a nombrar 4. Por un lado, el currículum es prescriptivo, quiere decir que viene dado. Por otro lado, decimos que es abierto y flexible, en el sentido de que orienta la práctica educativa, permite adaptaciones. En cambio, por ejemplo, si en vez de ser abierto fuera cerrado, se aplicaría tal cual, ¿vale? Pero hoy en día el currículum es abierto y flexible. También contextualiza lo que son los objetivos, fines, principios, etc. Y por último, exige una planificación, y esto es bastante importante. Continuamos. Tipos de currículum. Bueno, aquí hay varias clasificaciones. Depende de qué fuente, pues podremos encontrar una clasificación u otra, pero bueno, vamos a englobar todas, ¿vale? Entonces, por un lado, según la posibilidad que tiene el centro educativo en adaptarlo a su realidad educativa, nos podemos encontrar con el currículum abierto o el currículum cerrado, ¿vale? Lo que es el currículum abierto es el flexible y lo que hace es que permite a los educadores o a los docentes modelar su concreción final. El currículum cerrado, en cambio, es rígido en su aplicación porque se tiene que aplicar tal cual se da. Otra clasificación sería según lo que aprenden los alumnos en la escuela. Entonces, aquí tendríamos lo que es el currículum explícito y el currículum oculto, ¿vale?
¿Qué es el currículum explícito? Pues es el que previene de las enseñanzas previstas en el currículum y se desarrollan las programaciones. En cambio, el currículum oculto son los aprendizajes sin intención, no se dan de manera explícita, como en este, pero se aprenden, ¿vale? Aquí estaría más relacionado con todo tipo de adquisiciones a nivel de valores, ¿vale? Más que de conocimientos y destrezas. Y por último, podríamos hablar de una clasificación teniendo en cuenta la realidad del currículum. Entonces, aquí puede ser el currículum formal o el currículum real, ¿vale? Entonces, el currículum formal es el que está escrito y coincidiría con el explícito, con este, ¿vale? Y el currículum real es el que realmente se lleva a la práctica. Bueno, ahora vamos a hablar de los elementos del currículum. Entonces, vamos a ir poquito a poco. Los elementos del currículum van a responder a una serie de cuestiones, ¿vale? Como qué enseñar, cuándo enseñar, cómo enseñar y qué, cómo, cuándo evaluar, ¿vale? Entonces, si responden a qué enseñar, hablaríamos de los objetivos y de los contenidos. Objetivos, entendiéndolos como que es la capacidad que pretendemos que desarrollen los niños, y los contenidos como los aprendizajes que pueden adquirir para desarrollar esas capacidades, ¿vale? Que acabamos de nombrar. Bueno, continuamos. Si hablamos de cuándo enseñar, aquí lo que tenemos que entender es que algunos contenidos se adquieren después de otros. Por eso tenemos que ordenarlos, ¿vale? Y secuenciarlos, ¿vale? O sea, es organizar y secuenciar, ¿vale? Para que adquieran uno, antes tienen que haber adquirido otro. Entonces, por eso decimos que tenemos que secuenciarlos en el orden correcto y organizarlos. ¿Cómo enseñar? ¿A qué responde el cómo enseñar? Pues aquí el educador, ¿vale? Lo que tiene que pensar es qué estrategias va a utilizar para que el niño adquiera esos conocimientos, esos aprendizajes, ¿vale? Entonces, aquí hablaríamos de la metodología. Y por último, tenemos qué, cómo, cuándo evaluar. Entonces, tenemos que saber qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar y cuándo. ¿Qué queremos evaluar? Los objetivos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo los vamos a evaluar? Ya sabéis que en educación infantil es muy importante la observación para evaluar. Entonces aquí, pues diríamos cómo vamos a evaluar con la observación. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar? Eso ya sabéis que lo estudiaremos más adelante y tenéis toda la información en el itinerario también del campus. ¿Cuándo evaluar? Pues vamos a tener que decir en qué momento vamos a evaluar esos objetivos, ¿eh? Pero también, bueno, en general ya sabéis que se evalúa todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Entonces, igual que evaluamos a los niños, nos evaluamos a nosotros como educadores y además también todo el proceso, porque a lo mejor pues unos objetivos no se han cumplido, entonces tenemos que hacer unas modificaciones en lo que es el currículum, ¿vale? Bueno, ahora, por último, vamos a hablar de los niveles de concreción, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que decir dos cosas. El currículum educativo es descentralizado. ¿Por qué? Porque necesita de las comunidades autónomas y de los centros para poder desarrollarse, ¿vale? Y para asegurar que se pone en marcha de una manera eficaz. Y también decimos que es abierto, ¿vale? ¿Por qué? Porque permite la intervención última, ¿vale?, de los distintos profesionales para su adaptación definitiva y su puesta en práctica, ¿vale? Entonces, con todo esto, determinamos lo que es el desarrollo curricular. Desarrollo curricular, que lo definimos como el proceso de adaptación, adecuación y contextualización del currículum hasta su aplicación en el aula, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver 3 niveles.
¿vale? Los niveles de concreción, ¿vale? Una vez que tenemos el desarrollo curricular, pues este se materializa en 3 niveles de concreción, ¿sí? Primer nivel de concreción, ¿vale? El primer nivel de concreción es el currículum, ¿vale? Que se va a hacer a partir de las enseñanzas mínimas que establece el MEC, ¿vale? ¿Quién lo va a realizar? Pues las administraciones educativas de las comunidades autónomas. El segundo nivel de concreción que tenemos es la propuesta educativa, ¿vale? ¿Quién la va a poner en marcha? ¿Quién la va a realizar? Pues el centro docente y en concreto el equipo docente. Y por último, en el tercer nivel de concreción tenemos las programaciones, todas las programaciones que vamos a realizar. ¿Quién las realiza? Pues los profesores y en este caso también vosotros los educadores infantiles. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Recordad que si tenéis cualquier duda podéis contactar conmigo por teléfono, en horario de tutorías o a través de la mensajería del campus. ¡Hasta pronto!